Irene Moreno es licenciada, a ver, permítanme, discúlpenme, así puedo leer bien. Licenciada en Biología, en la orientación en Ecología por la Universidad Nacional de La Plata. Ella también es diplomada en Pedagogía de la Diferencia. Trabaja en institutos superiores y en escuelas secundarias, en los institutos superiores en la carrera de biología y en el profesorado de educación primaria, en didáctica de las ciencias naturales, en el instituto, no sé si lo dije, en el instituto 167 de la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Irene, un gusto, como siempre, compartir con vos este espacio. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, estamos ahí con distinta franja horaria. Eh, bueno, yo voy a tratar de pensar con ustedes la escuela como un medio de divulgación científica. Si bien mi formación es una formación vinculada, si se quiere, a las ciencias duras, ¿no? Esta formación en biología que yo digo que los que estamos formados en exactas, y Ricardo me va a matar, pero es como que tenemos una estructura un poco cuadrada y la enseñanza me parece que nos permite desplegarnos con una visión un poco más humanística. Entonces, bueno, en mi recorrido docente, concretamente en el Instituto de Formación Docente, donde hay un montón de alumnas acá que me están acompañando, la idea es enseñar a enseñar ciencias naturales. Y teniendo en cuenta la importancia que tienen las ciencias naturales en la escuela como medio de difusión, digo, para vincular esta idea de escuela-comunicación. Si la tecnología me lo permite, porque tengo muchos años en mi haber y entonces no soy muy tecnológica, voy a tratar de compartir una pantalla con a ver, que me enseñaron a compartir, a ver si aprendí. A ver, ¿y ahora cómo hago? Ahora, ahí está, bien. Ahí estamos. Gracias, Margarita. Bueno, la escuela como espacio de difusión científica. Una primera idea que me parece importante es diferenciar el conocimiento científico del conocimiento cotidiano. El conocimiento cotidiano es aquel que se adquiere en las actividades domésticas, en la cotidianeidad, o no tanta, pero que, digamos, responde a un aprendizaje que tiene que ver con la prueba y error o con la transmisión, ¿no? De generación en generación, o no, digo de generación en generación porque pensé en padres a hijos, ¿no? Pongo un ejemplo, cuando uno va a cocinar en una olla con agua caliente, en general toma una cuchara de madera y no de metal. Y esto lo puede haber adquirido, este aprendizaje, que es un aprendizaje cotidiano, lo puede haber aprendido porque se lo han inculcado, o porque ha probado, se ha quemado y ha verificado que la cuchara de madera es más adecuada. En palabras de Bauman, voy a leer una pequeña definición. Él habla del sentido común, Bauman, bueno, como en su libro Sociología, ¿para qué? Él habla del sentido común vinculado al conocimiento cotidiano, ¿no? Como ese conocimiento rico, pero desorganizado, asistemático y con frecuencia inarticulado e inefable de que nos valemos para el diario oficio de vivir. Me pareció interesante esta idea de conocimiento rico porque es el conocimiento que para nosotros significa el punto de partida en la escuela. Para poder digamos, olvidarnos de esa concepción del alumno como una tabula rasa o como
un recipiente vacío que va a la escuela a llenarse. Los alumnos vienen con un montón de conocimientos cotidianos que se constituyen en nuestro punto de partida para generar aprendizaje. Y el conocimiento científico que se logra, se produce, bueno, mediante una metodología de trabajo específica, pero no cerrada, esta idea de que el método científico no es un método que tiene una serie de pasos y que se cumple a rajatabla, sino que parte de un problema, del enunciado de un problema, del enunciado de una hipótesis para poder resolver ese problema y sobre todo la comprobación empírica. Basta pensar, por ejemplo, en Fleming, que descubre la penicilina de modo casual, digo, para poder corrernos de esta idea tan de secuencia cerrada. En el marco de la construcción colectiva, esta idea de interacción entre los diferentes grupos de investigadores, es decir, la investigación científica, el producto de conocimiento científico, no como un trabajo aislado, sino como un trabajo colectivo. Basta pensar en esta situación de COVID y de pandemia, en el cual los diferentes grupos de investigadores han hasta cambiado su línea de trabajo, digo, porque apareció el COVID como una necesidad emergente. Nosotros ahora, por ejemplo, y lo digo con mucha satisfacción, en Argentina acaban de anunciar que van a producir la vacuna Sputnik. Hay una transferencia científica y tecnológica de Rusia a Argentina. Argentina va a producir las vacunas, ya ha producido 12.000, aparentemente, 12.000 partidas que están siendo llevadas a Rusia, al Instituto Gamaleya, para comprobar su eficiencia. Y por otro lado, esta idea de el escenario, la coyuntura de la que hablaba Antonio, que en realidad determina no solamente el aprendizaje en la escuela, que después la idea es poder compararlos, sino también determina los procesos de investigación en los lugares de investigación científica. Quiero decir, está atravesado por una coyuntura, por un ideario, por lineamientos políticos, por posicionamientos ideológicos, por intereses económicos. Recién cuando hablaban de las patentes, yo pensaba en las patentes de las vacunas, ¿no? Esto obviamente genera un interés que va más allá del interés científico y sanitario. Este conocimiento científico en realidad se comunica mediante dos vías, digamos. El discurso especializado, que es el discurso que utilizan, o las comunicaciones que utilizan los científicos entre ellos en sitios como específicos, con, digamos, una narración de la experimentación que han realizado, y en general caracterizado con propiedades como la objetividad, la neutralidad, la impersonalidad, es decir, totalmente despojado de posibilidades de sentimientos, de posicionamientos ideológicos, esta idea de transmitir el conocimiento. Y la difusión científica aparece con la intención de que todo ese saber sea democratizado, es decir, que todo ese saber pueda ser alcanzado por la sociedad. Y aparece, digamos, una difusión, una divulgación científica que ya pierde cierta objetividad, ya hay cierto posicionamiento, y sobre todo está redactado en un modo que sea comprensible para aquellos que no están formados en la ciencia. En relación a esto, a la difusión científica, al concepto de difusión científica, hay un comentario que me interesa hacer de un biólogo muy reconocido acá en Argentina,
que es Alberto Kornblit, es un doctor en ciencias naturales, aparte pertenece a la Academia de Ciencias, y él habla de la difusión científica como una forma de devolución de aquellos que hacen ciencia dentro del marco de las políticas científicas de un Estado. Es una devolución a la sociedad, ¿no? El poder poner al alcance es una forma de devolver lo que la sociedad hace para que ellos puedan realizar sus investigaciones científicas. Y por otro lado también habla de la difusión científica con una función didáctica para poder, acercar la metodología, los modos de construcción del conocimiento científico, de producción del conocimiento científico, pensando o presentándolo como verdades transitorias, corriendo, digamos, esta idea de la ciencia inmaculada, de la ciencia como verdad absoluta, como verdad indiscutible, ¿no? Esto de poder correrse de este pensamiento mágico o místico que tiene el saber científico. Por supuesto que en esto de la difusión científica, me imagino que ustedes que son de comunicación lo deben tener mucho más claro que yo, pero basta pensar en que generalmente lo que aparece en difusión científica, o lo que en todo caso tendríamos que ponerlo en el marco de la interpelación, es el conocimiento científico hegemónico, el dominante, ¿no? Y en relación a esto es interesante la epistemología del sur de Sousa Santos, que justamente plantea, ¿no? Esto justamente pone en el tapete poder pensar en la difusión científica de aquello que no es emergente. Entre este saber científico, que permite explicar fenómenos cotidianos, aparece la escuela como un articulador de ambos conocimientos. ¿Para qué? Bueno, para democratizar el saber científico y con una función específica, que es lo que se conoce como alfabetización científica, y de lo cual un poco Antonio lo mencionó, ¿no? Esto de generar ciudadanos científicamente alfabetizados para que puedan ser sujetos críticos, reflexivos, criteriosos, en relación a un saber científico, tecnológico, que rige el desenvolvimiento de las sociedades en continuo cambio y en estrecha relación con aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Sujetos comprometidos con su tiempo. Sí. Uy. Bueno, ¿por qué? Porque la función de enseñar ciencias en la escuela tiene que ver con el contenido por un lado, pero también y básicamente con el desarrollo de competencias científicas y de un posicionamiento como sujetos sociales que somos. Bueno, esta idea de la escuela respetando los paradigmas de producción del conocimiento científico para poder hacer esa secuencia de contenido erudito, contenido a enseñar, conocimiento enseñado y finalmente contenido aprendido. Bueno, acá un poco la idea de esto era comparar los modos de producción del conocimiento científico con los modos de poder enseñar ciencias en la escuela, y teniendo en cuenta características que ya hemos mencionado, ¿no? Esto de diferentes formas de resolver, a partir del planteo de un problema, resolverlo de diferentes modos, a partir de las ideas previas de los alumnos, la investigación como espacio divergente, esto también lo mencionó Antonio, ¿no? Esta idea de poder construir ideas a partir de los diferentes posicionamientos de los alumnos, y de modo colectivo, es decir, con el otro y en función de la contextualización. Nosotros acá, por ejemplo, que somos una zona agrícola, poder pensar el proceso de sojización tiene que ver con los intereses o con las motivaciones que pueden tener los alumnos. Entonces aparece el modelo de enseñanza por indagación. El modelo de enseñanza por indagación tiene en cuenta
el producto y el proceso. Melina Furman, que es una bióloga y que se dedica a la didáctica de las ciencias naturales, establece la analogía del modelo por indagación como una moneda que tiene dos caras, el producto y el proceso, donde las dos son necesarias, es decir, el contenido, la conceptualización, pero el tema es cómo lo logro, y ahí entran en juego todas las competencias científicas que uno pone en juego en el acto escolar, en el acto áulico. Muy rápidamente yo tuve en cuenta 4 estrategias o instrumentos que me parece que son importantes a la hora de actuar como, digamos, en esto de la difusión de los saberes científicos en la escuela. Por un lado, el tema del análisis de textos científicos, probablemente esto sea a lo que frecuentemente recurrimos. El tema es cómo planificar situaciones de lectura específicas, es decir, poder analizar un texto científico con una profundidad que permita conceptualizar y significar lo que ese texto nos está diciendo, ¿no? Poder hacerle preguntas al texto, poder establecer las inferencias, digamos, realmente que el texto no quede en un análisis sencillo de subrayado, por ejemplo, de ideas principales y secundarias que muy frecuentemente se realiza en la escuela. Por otro lado, el análisis de ensayos experimentales. Bueno, Antonio marcó la importancia de la experimentación en la escuela. Yo me voy a detener un cachito en el segundo punto, que lo trabajamos con las alumnas que están en este año, en este conversatorio, durante este año de pandemia, porque consistió en poder analizar experiencias teóricas y sus resultados, es decir, experiencias realizadas por otros en este momento o en otro contexto histórico, pero que permitan poner en juego el análisis de competencias científicas, poder pensar en cuál habría sido la pregunta del investigador, cuáles las posibles hipótesis, cuáles son las variables que entran en juego, qué puedo variar, qué tengo que dejar, qué no puedo variar, qué tengo que dejar fijo. Y aparte poder analizarlos en el marco del contexto en el cual fue elaborado, ¿no? Poder pensar, por ejemplo, en las experimentaciones de Pasteur en relación a la generación espontánea y, digamos, el contexto histórico, en el cual se enmarcaba, pensar en Darwin, digamos, y hablar en el proceso evolutivo, bueno, era, digamos, hay que entenderlo desde el punto de vista del contexto, ¿no? Ya estoy. 2, el análisis de gráficos, fundamental, como una forma de sintetizar información. En la escuela primaria nosotros podemos trabajar con gráficos circulares o de torta o gráficos de barra. En la escuela secundaria ya se habla de una curva y esto quedó más que claro en los informes que día a día nos ofrece el análisis de la pandemia. Y por último, las actividades auténticas, es decir, la escuela como espacio de difusión, la escuela como un sitio donde a partir de actividades auténticas elabore productos que sirvan para la difusión del conocimiento científico. Bien, hasta ahí llegué raudamente, a ver si ahora puedo volver al aula. Bien, no sé si queremos empezar con las preguntas. Hay acá una pregunta que dejó Hugo en el chat, que dice así: hemos visto la integración de la biología y las ciencias sociales. Un ejemplo puede ser Humberto Maturana. ¿Cómo concebir una autopoiesis entre estas ciencias? Bueno, qué pregunta. ¿Qué pregunta? En realidad, a ver, a mí me parece que incluso voy más allá de la biología y digamos, introduzco a todas las ciencias naturales. Me parece que hay una interacción entre esta mirada, digamos, social y estas ciencias naturales que convergen, por lo menos desde esta idea de comunicación, que es lo que estamos abordando, en la idea de didáctica. Me parece que la didáctica justamente es lo que permite socializar
conocimientos científicos. Y marco mucho la idea de democratizar el conocimiento científico. Y me acoplo un poco a todo esto que decía María Teresa, ¿no? La importancia del conocimiento científico como una forma de democratizar los medios de producción y desde la enseñanza, desde una enseñanza liberadora, emancipadora. Por eso esta idea, esta concepción de la didáctica en pos de generar individuos críticos, individuos reflexivos, individuos con criteriosidad, etcétera. Hugo, yo considero que no podemos continuar pensando solamente en el caso de matemáticas, en el proceso de algoritmos. Entonces se le da un problema registrado en un libro específico y, y entonces pues el estudiante pues si están viendo la derivada pues obviamente va a utilizar procesos de derivada, pero es más como de esa estructura de poder comprender del lenguaje lingüístico, lo refería yo también en mi exposición, al lenguaje matemático, poder hacer esa transición, yo lo llamaba traducción. Entonces, en algún momento, alguno de mis profes me decía, no, no es una traducción, porque estamos hablando pues de lo mismo, sino que en diferentes, algo que son equivalentes. Entonces, es una transformación de lo que es el lenguaje literario al lenguaje matemático y poderlo como analizar. Entonces, si yo soy capaz, si yo lo comprendo, pues soy capaz de eh, comunicarlo y decirlo. Entonces me parece importante el rescatar esa apropiación de la que habla Irene y esa significación de la que habla Irene para poder hacer un cambio significativo. No, señora, era la anterior pregunta, no le he bajado la mano. Ya bajo la mano, muchas gracias. Sí, muchas gracias. No sé si se derivará quizá una pregunta, pero sí una reflexión y de pronto a partir de esa reflexión sí se genera la inquietud. Yo veía en la exposición de la profesora Irene y de la profesora María Teresa, pues como un vaso comunicante en cuanto a un lenguaje más próximo al estudiante para transmitir la ciencia. Entonces la profe Irene habla de la didáctica y la didáctica que permita socializar ese conocimiento, que permita llegar más directo a un posible estudiante. Pero ahora, con esta situación en la que estamos, donde vemos una educación a través de estos medios y estos dispositivos, pues es necesario que esa didáctica se dé a través de otro lenguaje. Y de pronto en la exposición de la profe Irene se veía eso, ¿no? Cómo esa parte científica hacerla más común a través de ese cambio de paradigma de aterrizar o quizá bajar un poco y hacer un poco más cercano la ciencia para un posible estudiante a través de un lenguaje o otro tipo de lenguaje más cercano. Entonces, pues no sé, yo lo veo por ese lado, no sé si las profes lo comparten o no, por eso decía que de pronto se podría derivar una inquietud. Sí, por supuesto, es decir, yo coincido totalmente con vos, Frank. Creo que la pandemia vino a desestabilizar toda la estructura sobre la cual nos apoyábamos y me parece que nos tuvimos que reinventar, incluso nos tuvimos que reinventar con una aceleración marcada, porque de pronto habíamos quedado todos encerrados, por lo menos lo que pasó en Argentina. Nosotros estuvimos el año pasado confinados en un periodo de confinamiento,
En este momento, en Tres Arroyos, no donde está Margarita, pero en Tres Arroyos hay clases presenciales, con lo cual estamos, digamos, jugando con las dos modalidades. Pero me parece que esto vino a interpelar nuestra labor docente. Tuvimos que aprender y tuvimos que reinventarnos en la forma en que dábamos clases. Les cuento dos ejemplos de cosas que yo utilicé, de estrategias que utilicé con muchas de las alumnas que están, o bueno, sí, por ahí ya se han ido a cenar. Pero uno fue el trabajo con modelos. Trabajamos las funciones del cuerpo humano con modelos, y la idea era que ellas armaran los modelos y lo presentaran en video, ¿no? Para que pudiéramos ver esto que se hablaba digamos, de la importancia de lo concreto en la escuela primaria, que lo pudieran generar a partir de modelos hechos con cosas que tuvieran en sus casas, que lo pudieran presentar y explicarlo desde la didáctica, cómo lo utilizarías en el aula, para qué te sirve, para qué no te sirve, qué alcances tienen y demás. Y la otra cosa, bueno, es esto que contaba hoy, del análisis de una experiencia. Yo les planteé, no recuerdo bien, pero creo que era una experiencia con microorganismos, no me acuerdo si era con levadura o, bueno, una experiencia. Entonces, ellas tenían que poder analizar esa experiencia presentada de modo teórico, pero atendiendo a las competencias científicas que entran en juego. Bueno, me parece que se trata de esto. Este es el desafío que tenemos hoy en la docencia. Y nosotros, y ya termino, justo las chicas están presentando una planificación, las chicas de tercer año, digo las chicas, nuestras alumnas de tercer año, que compartimos con Carolina. Carolina es la profe de práctica. Están elaborando su última planificación del año, que corresponde a una supuesta entrada en el aula. Y en esa supuesta entrada en el aula, también ellas tienen que jugar con la alternancia, con la virtualidad y con la presencialidad. Digo, estamos todos aprendiendo, estamos todos desestructurándonos y tal vez volviéndonos a estructurar de otro modo. Bueno, con respecto, perdón, María Teresa, cortito nada más. Respecto a esto que decían, hacer una aclaración: Irene está lejos de donde vivo yo. Vivimos en la provincia de Buenos Aires, pero en lugares alejados. En este caso, nosotros, en el lugar donde estoy yo, las clases son virtuales por lo menos durante 15 días por una elevación de los casos de coronavirus, pero hasta la semana pasada había presencialidad. Y me parece que esto tiene un poco que ver con lo que había planteado Amy, ¿no? Como, a pesar de que todavía no está en el diseño curricular la inserción de estas temáticas, por ejemplo, como pensar en la virtualidad, ¿no? Para las planificaciones, sí, en los institutos de formación docente, en los profesorados, estamos pensando ya y estamos en nuestras planificaciones pensando en la formación en situaciones tanto de presencialidad como de semipresencialidad, que es lo que está pasando ahora, como de virtualidad. Me parece que es algo que los profesores estamos pensando, y obviamente los maestros en todos los niveles, a partir de esto que está sucediendo, a pesar de que todavía no haya nada escrito, porque por supuesto uno no va a cambiar el diseño curricular de un año al otro. Pero sí me parece que esta situación, como vos decías, Amy, ya se está empezando a pensar en los institutos superiores. Perdón, María Teresa, querías decir algo. Yo me metí porque no lo puedo evitar, como buen profesor, digamos. No te preocupes, excelente intervención, muchísimas gracias. En cuanto a la parte del lenguaje, Fran, de pronto no es como reducir o estar como más cercano a los estudiantes, sino ser más cuidadoso, como más fino en lo que uno va a transmitir y la forma en que lo va a decir. ¿Sí? Entonces, de pronto en la presencialidad, si, pues obviamente tú de pronto trazas alguna gráfica o llevas una gráfica y empiezas a hablar al respecto, estás ahí y ya con tu lenguaje corporal y con tu lenguaje pues verbal, pues lo puedes transmitir o lo puedes hacer
difundir como tú lo requieres. En la parte de la virtual, bueno, no es virtualidad, en la parte de educación remota, entonces es un aspecto que tiene dos componentes. El primer componente es la parte de la apropiación del concepto, del preconcepto de los estudiantes, llámese guía o llámese pues por otro medio, y la parte ya del encuentro virtual que hace referencia pues a esa guía que ya se había enviado con anterioridad. Entonces, lo que sí me ha demostrado esta parte de la virtualidad o de la educación remota es ser más específico y más cuidadoso, más fino, lo llamo yo, en cómo voy a transmitir o cómo voy a comunicar pues el concepto que necesito que se dé pues en un momento determinado. Creo que sigue Walter, Margarita. Sí, bueno, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta va dirigida, digamos, a efectivamente este nuevo contexto de pandemia y pues de procesos virtuales. Digamos que partiendo un poco de lo que comentaba también la profesora Irene, en el sentido de que efectivamente hay unos conocimientos científicos, unos conocimientos cotidianos, digamos, en este contexto en que nos encontramos, en que ya la persona, digamos, o el estudiante o una persona, digamos, que no es especialista, vemos que además de los conocimientos cotidianos, de alguna u otra forma, es decir, se está enfrentando a otro tipo digamos, de información, digamos, de acá, digamos, la comunicación, digamos, acá es conflictiva en el sentido en que el estudiante ya no solo, o la persona ya no solo se enfrenta a lo que ve en su contexto inmediato, sino que también se está enfrentando a una información digamos, que proviene de personas que están diseñando intencionadamente un engaño. Por ejemplo, en la difusión de lo que hablamos del virus, digamos, las pseudociencias o los engaños, como digo, completamente planeados. Es decir, ya no es ese conocimiento cotidiano que no tiene una sistematización, pero que de alguna otra forma trata de ser honesto y decir, bueno, yo veo esto, lo entiendo así, listo, pero ahora nos enfrentamos es con una barrera o un obstáculo en el sentido en que ya son engaños planeados, diseñados, teniendo en cuenta, digamos, hace poco salía, o digamos que se comunican estos engaños a través de personajes ya conocidos. El caso de España, por ejemplo, con Miguel Bosé, que hace poco estaba hablando pues un poco del virus. Aquí en Colombia hace poco también tuvimos, digamos, estas personas, digamos, que son de la cultura popular, llamémoslo así, como Natalia París aquí en Colombia, recomendando el dióxido de cloro, etcétera. Es un montón es decir, de pseudociencias y engaños que hay allí y que ya son como un nuevo contexto, una nueva información a que la gente pues está, digamos, expuesta. Entonces, en este sentido de la propuesta de una ciudad, digamos, o al menos de una ciudadanía informada o educada o digamos que tengan como un valor hacia la ciencia, digamos, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia al respecto con esto de las pseudociencias y de los engaños, y si de pronto digamos, la divulgación o la difusión científica, cómo podría, digamos, afrontar este nuevo panorama. Gracias. Bueno, yo en relación a esto creo que María Teresa es mucho más especialista que yo. En realidad creo que esto tiene que ver más con la comunicación. Acá efectivamente pasó lo que creo que debe ser de las cosas que están globalizadas, mal globalizadas, ¿no? Las fake news y todas estas noticias o estas divulgaciones que no solamente engañan, sino que aparte resultan muy contraproducentes.
y peligrosas, ¿no? Esto que hablabas, que comentabas, lo de tomar cloro, dióxido de cloro, también acá una comentarista lo hizo. Yo no me quiero meter en una cuestión política, porque en realidad, digo, hay un posicionamiento que todos tenemos y desde ahí hablamos. Nosotros, no sé si ustedes se han enterado, nosotros acá en nuestro país hubo toda una campaña en relación a las vacunas, en contra de las vacunas, y llegaron la oposición llegó a denunciar al presidente porque envenenaba a la gente con las vacunas, es decir, estaba proclamando, no, sugiriendo, digamos, la vacunación como una forma de envenenamiento. Con lo cual, esto que tiene una causa judicial, por eso lo comento, en realidad, y bueno, por supuesto que ha sido totalmente desmentido, ni hablar de eso, pero quiero decir, ha sido totalmente anulado, pero me parece que deberían entrar, digo, en juego cuestiones que tengan que ver con la regulación del discurso y de la divulgación, sin atentar con la libertad de expresión, obviamente. En esto creo que ustedes están más preparados que yo y deben manejar muchos más variables, muchos más aspectos, pero coincido en esta necesidad de poder echar un manto de certeza a por lo menos esta coyuntura de tanta incertidumbre, ¿no? Y que genera obviamente miedo. Pero bueno, se los dejo a ustedes para que lo resuelvan y después nos lo comentan a nosotros y así nosotros podemos legislar en relación a esto. Sí, un poco, pues algo muy cortico, Margarita, porque ya veo la hora. Entonces, sí, exacto. Entonces, em, sí, definitivamente, pues las falsas noticias o la pseudociencia, pues es más fácil de transmitir. Y nosotros tenemos un inconveniente y es que los canales, digamos, formales, em, tal vez, no sé, en la History y demás, no son tan frecuentados como las redes sociales. Entonces, el rumor que creció en Facebook o en en alguna red social, pues nos lleva a la delantera en eso y obviamente, pues vuelvo y repito, es más fácil transmitir una falsa noticia o transmitir una pseudociencia, como dices tú, Walter, a transmitir pues la ciencia como debe ser. Eh, Se hace necesario una alfabetización mediática para que pues las personas, los estudiantes, nuestros estudiantes, nosotros que somos maestros, que tenemos una, una carga bastante grande en ese aspecto, eh, ellos no se conviertan en la tía solterona que replica todo lo que le llega a su WhatsApp o a su chat. Entonces, sí se hace necesario y no lo digo solamente porque seamos maestros de ciencias o que nuestra especialidad sea en las ciencias, ya sean naturales o exactas. También los profes, digamos, de las humanidades pueden hacer un buen uso de esas redes y de esos mecanismos digitales para hacer análisis de diferentes noticias. Y las personas que son periodistas, pues el componente ético en cuanto a mirar y, ¿cómo se dice?, constatar alguna noticia en específico o alguna situación en específico. Gracias, Margarita, y gracias, Walter. Sí, la pregunta, Walter, es como muy acertada y muy actual, porque en la realidad también, como esto lo digo como comunidad, como comunicadora, es que hace falta legislar también, porque no puede pasar, que me parece que pasó en todos los países del mundo, ¿no? Esto de que salga un periodista a tomar dióxido de cloro, no puede pasar.
porque es contraproducente y es la opinión pública y son formadores de opinión y no puede pasar. Me parece que también forma parte de la legislación en comunicaciones, o que hay que modificar. Bueno, acá tenemos a Angie Fonseca, que hizo una última pregunta: ¿cómo aconsejarían a un profesor? Y con esto cerramos, porque ya es como re tarde. ¿Cómo aconsejarían a un profesor de inglés como lengua extranjera abordar la divulgación de la ciencia en el aula? Es como complicada la pregunta, no sé si es fácil de responder. O si se la quieren dejar pensando, y después le hacemos llegar la respuesta a la profe María Teresa. No sé, Irene, si tú quisieras... No, a mí se me ocurre pensar, digo, por ejemplo, no sé si es lo que está pensando Angie, era quien hacía la pregunta, en un colegio bilingüe. Por ejemplo, se me ocurre pensar que en un colegio bilingüe uno podría utilizar las mismas estrategias de la didáctica. Yo destaco, mucho la idea de didáctica, porque en realidad nosotros hablamos de construcción de conocimientos mediante competencias científicas, mediante este hacer ciencia. Y me parece que se podría llegar a hacer ciencia, digo, en una escuela bilingüe, poder realizar lo mismo en otro idioma. No sé si hacía referencia a eso, Angie. Es la primera respuesta que se me que pienso. Nosotros acá en las escuelas, digamos, en las cuales trabajamos, inglés en realidad es una materia aparte que no atraviesa en general la currícula, pero está bueno que en realidad sea parte, o sea, un instrumento que articule con otras materias. Así que en realidad lo tomo como un insumo interesante. Lo mismo que cuando hoy Antonio hablaba de la creatividad, yo pensaba en la importancia de las artes, ¿no? De la educación artística, atravesando también las demás materias, todas las demás áreas o disciplinas, qué sé yo, analizar un cuadro, por ejemplo, que lo podamos relacionar con un concepto. Cierro porque hablo mucho yo. María Teresa, no sé si querés contestar o querés que vayamos Eh, cerrando. sí, contesto y ahí sí cerramos, de verdad estamos Perfecto. diciendo que vamos a cerrar desde... Ok, Angie, a mí me parece, pues algo parecido me pasaba con la parte de la matemática, pero al revés, es decir, la matemática como lenguaje. Entonces tú estás preguntando el inglés o el lenguaje como ciencia. Entonces a mí me parece que está muy relacionado. Si nosotros lo trabajamos y enfocamos como el proceso del método científico en la parte pues de la observación, de plantear hipótesis y de analizar una estructura determinada. Entonces a mí me parece que el inglés es importante en ese análisis de una situación determinada o de una estructura determinada, pues ya obviamente referida pues a otro idioma con sus procesos lingüísticos, semióticos específicos que tú debes manejar de pronto más que Irene y yo. Pero sí se hace importante el Basta. trabajar en forma mancomunada y en forma interrelacionada. También rescato lo de Antonio, él siendo diseñador, entonces pues es importante, por ejemplo, el arte, la danza, la música, referirla también pues a las matemáticas y a las ciencias. Entonces, esto se ve mejor y de pronto se puede trabajar mejor si estamos hablando de un colegio donde trabaje por proyectos, donde la interactividad con las otras áreas sea más del diario vivir, que cuando de pronto nos toca a nosotros encapsulados. Antes nos encapsulábamos en los salones de clase en forma presencial y ahora pues nos encapsulamos en nuestros diferentes eh, sesiones virtuales. Pero sí le tenemos que apuntar un poco más a ese proceso de interrelacionar o intercurricular, no lo dije, intercurricular.
Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias, vamos a ir cerrando. Gracias. Muchísimas gracias a todos por el aporte, por todos los comentarios y las preguntas que hicieron. Le quiero agradecer muchísimo a María Teresa por haberme permitido estar acá. Es un espacio, la verdad, María Teresa, hermoso, el de la materia que coordinás y el de la maestría. Acá desde la Ready Park siempre intentamos generar lazos, generar redes con otros docentes, con otros especialistas, que fue lo que pasó hoy. Y además siempre abogamos por la idea de un trabajo interdisciplinario, que es justamente esto que estaba diciendo recién María Teresa. Bueno, desde ya les agradecemos. Carolina no pudo estar acá en el cierre porque está en clase. Y bueno, les queremos agradecer nuevamente muchísimo a todos, muchísimo a Antonio, agradecer muchísimo a Antonio y a Ricardo, que ya no están tampoco porque por cuestiones de horario también. A veces es difícil un poquito coordinar los horarios para poder estar en estos espacios. Pero bueno, también es lo que nos permite la virtualidad. Así que bueno, un saludo grande y esperamos volver a encontrarnos. Y en breve también en estos días van a tener el link de YouTube para poder volver a repasar todos los conceptos y los contenidos que se han desarrollado en esta tarde-noche aquí en el conversatorio. Muchísimas gracias. Margarita, muchísimas gracias a ti y a Irene. Sí, yo quiero agradecer especialmente a María Teresa por la convocatoria, por supuesto que la Ready Park, pero supongo que seguiremos trabajando, y muchas gracias por este encuentro nutritivo, porque el intercambio es sumamente enriquecedor, así que muchas gracias a todos por allí. Y a Carolina Beltrán, que no está, pero es nuestro Es nexo y nuestra guía. Sí, nuestro puente, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. bueno, un Bueno, saludo. un abrazo desde Argentina. Que estén muy bien. Hasta luego.